Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar sobre la obra Sin Destino del autor Henry Kertész. Esta obra pues es muy interesante, muy bonita, pero también es muy dolorosa, ya que acá pues se aborda todo lo que tiene que ver cuando no son obligados a trabajar en los campos de concentración. Por lo tanto hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Em, Esta obra, Sin Destino, pues muchos lo confunden que es la autobiografía del autor, ¿no? De Henry Kertész, pero él recalcó que no es su biografía, pero sí estaría basada en hechos que él había vivido, ya que él también pues había estado en campos de concentración, ¿no? Y que él era uno de los sobrevivientes y por eso pues escribió la obra Sin Destino, pero no tenía nada que ver con su autobiografía de él, ¿no? Em, Bien, resumiendo pues la obra no comienza cuando por un adolescente, pues no, el personaje llamado George, cuando se va pues no a la tutora de su colegio a pedir permiso, ¿no? Por asuntos familiares, ya que va a faltar por asuntos familiares, y lo cual pues este se va camino al almacenamiento, ¿no? Donde ellos tienen un negocio, la familia. Él vive él vive con su padre y su madrastra, ya que pues su madre de George em, tienen conflictos con el padre y con la madre de George, y por lo tanto pues el padre ha tenido la custodia de George, por lo tanto él vive con su padre y su madrastra. Pero la madre pues lo ve fin de semana o así, ¿no? A George. Bien, él pues esta parte de la novela de Sin Destino, los primeros capítulos no lo narra una vida muy tranquila, es como que si él hace un recordatorio de de lo que vivió, ¿no? Antes de que él se vaya a los campos de concentración. Em, Él dice que llegó, ¿no? Pues al almacenamiento donde estaba su padre con su madrastra, y también pues estaba el administrador de la empresa de su familia, ¿no? Quien era un señor llamado Suto, quien él pues administraba, y también él se había quedado con una empresa familiar por por lo que él había trabajado duro, ¿no? En esos años. Em, Luego pues él está ahí, ¿no? Dice que estaba lleno de aburrimiento, ¿no? Como cualquier niño, porque era un niño, ¿no? Un adolescente, bueno, de 14 años. Y no, dice que hicieron un negocio ahí, ¿no? Y que él no entendía, ¿no? Como a veces los problemas de los adultos no los mezclan con los niños, ¿no? O sea, los niños es como que no lo toman en cuenta la opinión, no, o sea, nada, ¿no? Él dice, no entendía, también no, dice yo, no entendía lo que estaban diciendo, ¿no? Solamente él recuerda, ¿no? Dice que vio cómo quedaron en hacer un negocio, ¿no? Su padre le había encomendado algo a su administrador, al señor Suto, y lo cual pues el señor Suto aceptó, pero él quería que se haga una firma, ¿no? Algún documento que diga no legalmente que están haciendo ese convenio. Y lo cual pues su padre de George pues le dice que no es necesario, que porque tienen bastante confianza y que no era necesario pues tener ese papel o firmar ese documento. El señor pues se retira, luego vienen a su casa, y lo cual pues reciben una notificación de que su padre tiene que ir al campo a trabajar, ¿no? Porque él lo veía así como el campo de trabajar, ¿no? Casi imaginó que era, o sea, campos de concentración, ¿no? Él pensaba campos, pasaba a campo a trabajar. Lo cual pues para eso pues su padre tenía que ir al campo a trabajar, como lo veía George de esa perspectiva. Y no, y bueno, hicieron no como una cena de despedida, donde pues no vino los hermanos de su papá de George, sus tíos de George, vinieron también la abuela, vinieron el abuelo, los abuelos, vinieron la madre de su madrastra, también vino la hermana de su madrastra, ¿no? Ellos vinieron a despedir a su papá.
ya que él se iba a trabajar a los campos, ¿no? Al campo de trabajo, donde pues ahí nos recarga que su madrastra tenía una parte de la cara no más hundida que la otra, ¿no? Em, que su abuela ya no veía, pero su abuelo estaba ahí, ¿no? Em, Antes de eso también esto se recalca, ¿no? Se dice que su madre de George, pues cada vez que lo veía a fin de semana, él le decía que por qué no se iba a vivir con ella, que el amor que el amor se demuestra por hechos y no por palabras, porque George decía que sí la quería, pero por el momento tenía que estar con su padre porque así lo había dictado el juez, ¿no? Y ella le decía que no, que si en verdad lo quisiera estuviera con ella. Pero pues lo cual George se sentía un poco mal por eso, ¿no? Pero él vivía con su padre. También donde vivía George, ¿no? Él era un judío, o sea, su familia era supuestamente judío, pero como que no practicaba mucho el judismo, ¿no? O sea, como que no se hablaba en su propia casa el idioma judismo, ¿no? O sea, no practicaban el judío en su casa, pero sin embargo él era judío. También ¿no? Él empezó a relacionarse con una familia vecina que también era judía y por lo cual conoce a una chica llamada Ana María, por lo cual pues ellos dos se dice que da su primer beso, ¿no? George pues da su primer beso, ¿no? Con la chica Ana María y se dice que se fueron a un cuarto donde había peces, a un dormitorio, ¿no? Donde había peces y que la chica como que se había asustado y se había como que abrazado en él, ¿no? Y ahí pues fue su primer beso. También se menciona que en la obra que George había tenido un cambio de ideas, ¿no? Con la hermana de la chica, ¿no? Ana María, la cual había dado su primer beso. Su hermana, pues, sobre el judismo, ¿no? Había tenido, y también fue su primera pelea con Ana María. Bien, a eso pues vinieron a la cena, ¿no? A despedirlo a su padre. Y ahí recuerda, ¿no? Que sus tíos le dijeron que tiene que ser fuerte, les brindarían a él y a su madrastra pues alimentos, ¿no? Para que pudieran sobrevivir, que estarían muy bien. Lo cual pues ahí George como él narra como un recordatorio porque dice incluso ya se fueron todos, se despidieron y dice yo solo me quedé en la mesa. Y pues él dice que no recuerda si lo abrazó a su padre o no, pero sí hace recordar que sí oró por él, que sí oró, ¿no? Pero no estaba con claridad porque hace como un recuerdo, ¿no? Bien, pues su padre se va, ¿no? Y luego pues él recibe una notificación que debe trabajar en un almacenamiento de ladrillos, donde él tiene que trabajar, ¿no? Así, eso no se va los días, se va a trabajar, regresa a dormir a su casa, ¿no? Y pues también recibe la notificación de que debe ir al campo de trabajo como él lo veía, ¿no? Porque él incluso en ese momento pues lo ve como que no sé, como una alegría para él, porque o sea, no se imaginaba que eran campos de concentración. Él pensaba, él tenía otra perspectiva. Y pues dice, ¿no? Que incluso ahí en la obra esto detalla detalladamente, ¿no? Que se van en trenes, en los vagones, que los botan de un lado a otro, las maletas, ¿no? Incluso se va con más compañeros, ¿no? Y pues al llegar, ¿no? A su primer cuando ya ¿no? El tren, pues se pone llega, ¿no? Al lugar, ¿no? Al primer campo de concentración que, que era Auschwitz, ¿no? Auschwitz, que era el primer campo de concentración donde ahí estaba su destino, ¿no? Ahí tendría que ir. ¿No? Llegaron y este campo de concentración de Auschwitz pues era un campo de exterminio, ¿no? Donde mataban a las personas, ¿no? Que ya no eran útiles, en otras palabras, ¿no? Así como ellos lo veían, que no eran útiles para que les aporten, ¿no? Al trabajo. Bien, se dice que llegaron, ¿no? Llegaron y les hicieron formar colas,
para que pues pasaran por un examen, ¿no? Un examen médico donde pues ahí determinaban si estaba apto o no apto para el trabajo. Luego pues él, como no entendía el idioma judismo, pues creo que escuchó como una voz, o si los soldados le dijeron, no recuerda, que tendría que decir que él tenía 14 años, pero recuerdo que él tenía que decir que tiene 16 años, lo cual pues eso fue un punto clave, ¿no? Un punto importante para su vida, porque de lo modo contrario, si él hubiera dicho que tiene 14 años, pues esto lo habían determinado no apto y lo hubieran matado, ¿no? Otro sería su destino. Pero pues por suerte o porque así estaba su destino, pues él dijo que no tenía 16 años y lo pasaron con el grupo de que sí estaba apto, ¿no? Para trabajar, ¿no? Y pues él, ¿no? Dice que se les llevan a las duchas, se les bañan, se les afeitan, incluso hasta las mujeres, ¿no? Las afeitan hasta todo su cabello, les dejan ¿no? sin cabello. Incluso les ponen un uniforme, lo cual pues ahí donde le ponen el uniforme, pues George se da cuenta de que pues eso no, o sea, como que despejó toda esa alegría que él tenía o esa perspectiva que él tenía, pues en ese momento se esfumó porque era otra la realidad. Incluso se dice que los uniformes eran incómodos, que no sé, que era una ropa no de encadenados, como se dice en la obra. Luego, pues, George se da cuenta de que algunos compañeros con el que él hubiera estado ahí en el tren, pues no en los vagones, él se da cuenta de que les habían detectado no aptos, porque a las mujeres se les ponían no aptos, incluso a embarazadas, menores de 16 años, esto con discapacidad, las personas, ¿no? A ellos los ponían en no aptos y luego les mandaban a las duchas y les ponían un gas y no, y ya pues obviamente se morían, ¿no? Y luego pues les arrumaban así como fueran, como fueran cualquier cosa, no les arrumaban y los determinaban, ¿no? Les ponían a un horno, los deficaban, ¿no? Los quemaban. Y esto, ¿no? Y él pues ve ahí, ¿no? Y como que eso no se causa mucho dolor a mí en lo personal, pues a mí la obra, no sé, como que me ganó un poco las lágrimas, porque es una novela muy dolorosa, el sufrimiento, ¿no? Que pasaba, ¿no? Ese miedo de estar o no estar aptos para trabajar y si no, pues morías, ¿no? Bueno, em, se dice que pues él, ¿no? Ya después de haberles bañado, pues afeitado todo, ¿no? Uniformados, se les iba a dar de comer, ¿no? Y él se alegró porque dijo, pues no, tanto tiempo que había estado sin comer, pues y no, se alegró. Luego pues le sirvieron sopa a todos, ¿no? Los que estaban ahí, le sirvieron sopa y lo cual algunos lo votaron, ¿no? Por ser su primera vez, su primera sopa, porque era una sopa pues que, o sea, realmente como que no se podía comer, ¿no? O sea, porque ellos estaban recién llegados, em, no podían estaban acostumbrados a otra clase, ¿no? De comida. Se dice que incluso les daban pan duro, dice, y que en la sopa venía como esas cositas, como esos puntos, dice en la obra, ¿no? Esos puntos negros que hacen que se dan en la construcción, dice, ¿no? En la obra. Luego, pues algunos, como repito, algunos de ellos pues lo botaron, no lo comieron, pero pues con el tiempo de estar ahí, como que no había otra opción más, si es comes o mueres de hambre, pues no, se adaptaron y esa era su comida, ¿no? Diariamente. Se dice en la obra, pues, que no así pasó. Luego, él trabajaba duro, se dice que George, pues, trabajaba muy duro, porque él trabajó muy, muy fuerte. Em, él incluso tenía esa perspectiva de lo que lo haces mejor y pues vas a tener alguna recompensa, no sé. Él por eso le daba se esforzaba demasiado en el trabajo. Pero luego, pues, de estar ahí en ese campo de concentración de Auschwitz, pues, él fue trasladado a otro campo de concentración, donde fue Buchenwald, el otro campo de concentración, ¿no? Ya que en ese campo, pues, esto ya no era un campo de exterminio, donde no se mataba gente, sino era un campo donde les trataban de una manera más,
más pasiva, más comprensiva, no más se apiadaban de ellos, ¿no? Em, Él no dice que ese campo de concentración era en medio de un bosque, ¿no? Donde estaba ahí, en la obra se detalla más detalladamente. Luego después dice, no, en ese campo no de concentración es como que ya recibía un trato más humano, lo cual pues ahí hizo amigos, ¿no? Así estaba, ¿no? Su destino de que se vaya. Pero sí hizo amigos donde pues ellos les enseñaban algunos trucos para que su trabajo pues fuera más rápido y más fácil. Incluso se dice que ahí en ese campo de concentración pues había un momento donde se contaban los chistes ahí, ¿no? Para que vivan. Para que se diviertan, no sé, para que se diviertan, así, ¿no? Ese momento era como que el más relajante, no sé. Era un bonito lugar, pero aunque era muy poco el tiempo, pero igual él, se sentía bien, ¿no? Por esos momentos. Em, Después de estar de él, en ese campo de concentración, ¿no? Donde no era un campo de exterminio, pues él no dice que ahí en ese campo de concentración tuvo un accidente, ¿no? Donde estaba con la pierna, porque él dice que, por ejemplo, incluso una persona para que llegue, por ejemplo, a una etapa donde ya no puede independizarse por sí solo, pues es la etapa de la adultez, ¿no? Donde ya, o sea, ya no pueden ya no pueden no servirse por sí solos. Pero en el campo de concentración pues solamente bastaba meses, ¿no? Porque el trabajo era muy fuerte y los dejaba muy desgastados, como que no podían con su propio cuerpo. Luego pues de George estar en este campo de concentración es trasladado a otro campo de concentración que es en Seitz. Em, Él experimenta una nueva forma de consuelo, ¿no? Ya que cuando lo llevan a ese campamento, pues es separado de todos sus compañeros, ¿no? Desgraciadamente lo separan por el capricho de lo alfabético, ¿no? De los apellidos, que no lo separan. Em, Él, pues, una vez que está en Seid, pues, este es un campo de concentración, que es muy pequeño, ¿no? Pero es provinciano, pues podría decirse que no carece del crematorio, ¿no? No hay crematorio ahí, ¿no? No se queman las personas, ¿no? Él allí conoce, pues, a un preso llamado Bandy Citron. Es un Bandy Citron que le serviría pues no de mentor para ir enseñándole algunas artimañas para hacer su vida más fácil, ¿no? En el campo de concentración. No, pero también existe una diferencia fundamental entre Seitz y los anteriores campos de concentración, ¿no? Como Auschwitz y Fungel. Pues había permanecido 3 días respectivamente, mientras que en Seitz pues era su destino definitivo. O sea, se dice que en los campos anteriores en los que había estado en Auschwitz y en Selbal, pues había permanecido 3 días nomás. 3 días en Auschwitz y 3 días en Selbal, pero en la obra pues lo narra de una manera lentamente que parecen pues años, ¿no? Y como si hubieran pasado años, pero 3 días nada más estuvo, ¿no? Mientras que en el campo de Seitz, pues ahí estaba su destino definitivo, no era el lugar que estaba ordenado para su vida. Ahí pasó más tiempo. Se dice que también al ver a los presos más antiguos, todos dudan si merece la pena del esfuerzo de sobrevivir, ¿no? Ya que se dice que pues ahí se observaba pues no mucho maltrato, ya como que ya no les quedaba ganas de vivir. Ya que se dice que ahí armaron como una banda que eran los cuervos frioleros, que era como que en esa banda se ponían para que ya, o sea, solamente les importaba el mañana, ya no les importaba ni salir, ya no les importaba nada, solamente el presente y se preocupaban por el mañana y por su sopa, nada más. No, se dice que luego, pues, no, como recalco, pues se accidentó, ¿no? Él incluso dice
yo ya no trataba de mirar hacia adelante, pero solo veía el día siguiente. Y este era como el anterior, exactamente igual, dice que para él no había ninguna diferencia. En caso, por supuesto, de que siguiera que siguiera acompañándome la suerte, ¿no? Porque él era como una suerte que había sobrevivido o estaba sobreviviendo, ¿no? En ese campo de concentración. Incluso dice que ya no tenía fuerzas para nada, ¿no? Eh, cada día que se levantaba más cansado, cada día que empezaba a soportar peor el hambre, él se dice que se movía más con dificultad, ya no podía casi moverse, ¿no? Todo se le volvía una carga, incluso dice yo mismo me volví una carga, ¿no? Em, lo que se dice, ¿no? Luego pues no, él se accidentó, ¿no? Y como que ya era demasiado, ¿no? El dolor que él estaba viviendo, ¿no? En ese instante, pues, pero no quería irse, ¿no? Al médico porque pensó que iba a recibir un trato mal o que ya no le habían dado esto de comer, ¿no? Em, Luego, pues, este es trasladado por sus amigos, ¿no? Ellos lo llevan aunque él no quería irse para que lo vean. Aunque la enfermedad, pues, hace mella en él y el traslado a un hospital donde encuentra algunos momentos de paz y tranquilidad. Em, o sea, él también es declarado incapacitado para y es enviado él estaba en el campo de concentración, pero él es nuevamente enviado a Buchenwald, al campo de concentración que había ido, ¿no? Es nuevamente regresado ahí porque él ya estaba incapacitado para trabajar. Donde pues él se dice que llega esto literalmente con un hilo de vida, ¿no? Por lo que, o sea, por lo irritable que estaba su herida, ¿no? Bueno, se dice que también que él llega, ¿no? Él llega ahí, ¿no? Al hospital donde piensa, ¿no? Como que en el campo de concentración había mucho había mencionado que hay lugares en el campo de concentración donde no te dan esto de comer nada, em, donde pues es como que te aíslan de todo, no te dan de comer, o sea, ya como que te defecan, pues no hay que pasar para trabajar. Y él se preocupa mucho, ¿no? Él dice ¿no? Pero él conoce a un doctor ahí, ¿no? A un doctor que le dice que es que incluso le da terrones de azúcar, dice, ¿no? Y que él trata de generar alguna conversación con los pacientes, ¿no? Luego, pues dice, ¿no? Que ahí lo botan a una carretilla, donde ya como que, incluso dice que la cama de donde estaba, pues no, ahí donde estaban los enfermos, había para dos, ¿no? Es muy triste, ¿no? Que para dos. Luego, pues se dice que no, llega un compañero, dice, la obra lo describe que fuerte, alto, ¿no? Donde estaba ahí acompañando, estaba también herido, ¿no? Y el doctor, pues, trataba, ¿no? De salvarle la vida. Lo cual se dice que él mencionó, pues, él tenía como un regalo debajo de la cama, lo cual era, creo que como un rifle, un arma, ¿no? Que él tenía. Y no, estaba ahí y luego le dijo que ya ya está recuperado y que ya podría volver a trabajar, ¿no? George. Y pues hasta no días creo pasa. Y el hombre robusto, grande que había llegado, pues decide pues un día salirse con el regalo que tenía debajo de la cama, que no saben qué es, y escucha disparos, ¿no? Escucha disparos así cerca y después poco a poco se van alejando. Y luego pues escucha más disparos, ¿no? Y luego pues empiezan a llamar, ¿no? A todos los judíos, como que a todas lo que estaban en el campo de concentración les empiezan a llamar, ¿no? Que salgan más. Entonces ellos salen, ¿no? Y pues él le dice que abandonen el, el campo de concentración. Eran libres, ¿no? Ya, o sea, ya eran libres ellos. Ya no tenían que estar trabajando en el campo de concentración, ¿no? Él se dice que regresa, ¿no? Regresa a su casa, ¿no? Al lugar donde él había vivido con su padre y su madrastra. Él regresa, incluso llega, pero, o sea, él es muy cambiado, ¿no? Ha cambiado mucho el aspecto físico, emocional también, porque no.
y viene buscando, ¿no?, en la ciudad. Incluso pues algunas personas se quedan mirándolo, ¿no?, porque está con el uniforme del campo de concentración, ¿no? Incluso llega a dar una casa, pues no, y lo cual pues se equivoca de casa, no era su casa, entonces no, ya empieza que bla, que no es tu casa, no sé quién eres ya. Entonces pues decide subirse a un tren, pues no, a una tranvía, lo cual pues una señora, ¿no?, que está ahí como en la obra lo describe, una vieja, pues lo mira, ¿no?, y como que se hace a un lado su mirada, ¿no? Es como que ni siquiera quisiera que se acerque cerca de ella, ¿no? Luego pues le dice que el señor le dice que le dé su boleto, le dice que no tiene con dinero con qué pagarle, que no trae dinero, entonces le dice que no puede subir porque el que no paga pues no entra, ¿no?, al tren. Y luego pues llega un periodista donde él se interesa, ¿no? Él quiere saber más del campo de concentración, le hace preguntas y su respuesta es naturalmente. Todo después no le pregunta que si viene de ahí naturalmente, le dice, ¿y cómo que te fuiste? No, el trato naturalmente. Su respuesta a él es naturalmente, todo naturalmente. Y le dice, pero ¿por qué es naturalmente? Naturalmente no es lo natural. Bueno, le dice que no lo entendería. Entonces, es ese momento donde él siente que nadie lo entiende, ¿no? Que, o sea, incluso hablan del campo de concentración, porque incluso le preguntan si existen esos hornos, ¿no?, donde queman a las personas. Y él, o sea, solamente se queda callado y siente que no puede entender lo que él quiere decir, que nadie le va a entender, ¿no? Luego, pues el periodista, ¿no?, le paga, le entra el tren, ¿no?, lo que se va a ir, y le ofrece pues una propuesta de trabajo, porque él quiere saber más del los campos de concentración, y pues deciden pues deciden hacer artículos para que no lo publiquen, pues no, si él estuviera ahí trabajando le diría que no le pagaría mucho, pero sí le daría el dinero para que sobreviva. Y lo cual pues él le recibe la tarjeta, pero lo bota, ¿no?, porque a él no le importa en lo más mínimo. Y luego llega a la casa, a su casa llega, porque reconoce a uno a su tío, y es como que dice, los años no ha pasado nada para este viejo. Luego pues él pregunta, ¿no? Él llega a su casa, incluso conversan un buen rato, ¿no? Y pregunta por su padre, lo cual ellos se quedan en silencio, se quedan en silencio, ¿no? Y le dice que su padre había muerto, que su padre había fallecido. Luego le dicen que su madre se había ido a otro lugar y su madrastra se había casado con el administrador de la empresa de su familia, es decir, con el señor Suto. Se había casado su madrastra, ¿no? Y pues él se retira de ahí y se va reflexionando, no se va caminando, reflexionando sobre su destino. Y eso ha sido el resumen de la obra Sin Destino por el autor Enrique Artes. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.